La postura del Frente de Izquierda es muy clara. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. Aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. Qué curioso. Nadie parece haberse interesado en considerar violación de derechos humanos a que el 50 y pico % de los jóvenes y de los chicos tengan hambre en Argentina. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la tril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Todos tiraron fruta. Con lo cual todo esto depende de nosotros. Y bueno, pero no puede tirar. Bueno, y ya estamos con Daniela Aruj. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, para analizar todo lo que pasó anoche, ¿qué podés decir como primera impresión del debate? Bueno, era lo esperable, ¿no? Me parece que había poco espacio para la sorpresa en torno a reglas tan estructuradas, tan rígidas. Esto de que no sea un debate propiamente dicho, que sea una exposición alternada de ideas, con ejes concretos, inclusive... Pero esto fue elegido por ellos. Sí, por supuesto. ¿No? Fue elegido por ellos, inclusive esto que me parecía terrible, de que no se pudiera ampliar el plano, que solamente viéramos al que estaba hablando, no podíamos ver... Lo pidieron ellos. Lo pidieron ellos. Entonces decir, bueno, a ver qué cara pone Claro, Macri cuando habla Alberto claro. Fernández o viceversa. Claro. Ni eso. Además, debate. televisión, ¿no? Claro. Era un debate, un supuesto debate destinado a cuidar a los candidatos y no a que realmente Sepamos qué pasa. se expongan. Claro. No había que perder un solo voto. Entonces, cuidemos lo importante que es no perder un solo voto. Si alguno gana algo, mejor. Es notable esto en el sentido de pensar que está hecho en función de la política y no de la ciudadanía. Me parece que los grandes ganadores son los candidatos y todos nosotros nos quedamos con las ganas de que estén incómodos alguna vez los políticos, ¿no? Sí, es un ejercicio de escucha del ciudadano que también tiene que acostumbrarse a este tipo de instancias, Sí. porque si no terminamos comprando títulos y de alguna manera hay que permitirse tomarse el tiempo de escuchar a los candidatos, porque si no después ¿cómo reclamamos? Sí, sí, Necesitamos eso sí. informarnos y esto es una forma de darle por lo menos igualdad de condiciones a los que menos exposición han tenido o los que menos posibilidades de Llegada, gastar ¿no? dinero en publicidad tienen. Claro. ¿Te sorprendió algo más allá de lo esperable? Sí, me sorprendió mucho, bueno, ustedes recién comentaban algo parecido, me sorprendió mucho la actitud de Alberto Fernández en términos de que no era necesario el ataque tan fuerte. Siempre decimos que la estrategia es que el que va liderando no ataca, el que ataca es el que va segundo, en oportunidad de quitarle un poquito de caudal de votos. Alberto Fernández arrancó muy fuerte y terminó fuerte, o sea, no paró nunca, el nivel de ataque fue muy alto. Me sorprendió eso. A mí me sorprendió, como también decía Diego, eso, pero escuché ayer en alguno de los programas que se hicieron después que algún analista decía, quiero saber si coincidís, que en realidad Alberto Fernández hizo eso porque
su electorado está enojado con Macri y él tiene que seguir ese impulso. Claro, identificarse con él. ¿Lo ves así Yo o no? escuché lo mismo que escuchaste vos, no coincido. Ok. Creo que el electorado que ha votado por Alberto Fernández ponderó un montón de factores en ese momento. Un poco votó por él, un poco votó por Cristina, un poco votó anti-Macri. Ideas, y para poder clarificarle a su electorado y al que todavía está indeciso, cómo va a gobernar, cuáles son sus propuestas. Algunas de ellas, incluso la gente se pregunta, bueno, ¿va a ser un gobierno parecido al de, si es electo, ¿no? ¿Al de Cristina o va a ser un gobierno más parecido al de Néstor? ¿O va a ser algo intermedio? Fue como un resumen de las campañas, ¿no? Cada uno hizo un resumen. O sea, no te enteraste de nada nuevo. Claro. Ni de Gómez Centurión, ni de Del Caño. No te enteraste de nada nuevo. Mira, esto que recién comentaban ustedes lo tenemos en números, ¿sí? Son datos recogidos por un estudio que hizo el Diario de la Nación acerca de qué palabras utilizó más cada uno de los candidatos. Bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, Fernández pronunció la palabra presidente 14 veces, básicamente porque todo el tiempo le decía ¡presidente! Y lo señalaba con el dedo índice, ¿sí? Y en ese sentido lo atacaba. Mauricio Macri utilizó la palabra todos muchas veces, pero todos muchas veces lo utilizó en el contexto de el frente de todos o el candidato del frente de todos, devolviendo algunos de los cruces. O sea, en eso se puede ver que tanto Macri como Alberto Fernández polarizaron el debate. O sea, eran ellos dos y los otros cuatro medio que acompañaban. Fíjate, la palabra más usada por Roberto Labaña fue Argentina, país. Bueno, él siempre era argentinos. Después lo veremos más adelante con Daniela. Iba por otro lado, no iba por el tema del ataque personal hacia el resto de los candidatos. Iba A más mí con el cuello de sus camisa de propuestas. Labaña fue el que más me gustó. Bueno, es que en eso nos quedamos. Terminamos votando en base a si nos cae simpático o no. Estaban Fíjate, vestidos sí. casi iguales, ¿no? Sí, todos. Menos Del Mirá, Caño. terminamos con esta Caño la cuestión de las palabras. Del Caño, lo mismo hablaba de cuando decía todos, era por el candidato del frente de todos. O sea, Del Caño casi nunca dijo Alberto Fernández. No por unidad, ¿no? De hecho, fíjate que la segunda pregunta es frente, porque todo el tiempo dijo el candidato del frente de todos. Gómez Centurión, la segunda y la tercera palabra las que más llaman la atención. Cuando habla de modelo ahí, muchas veces habla del modelo de la ley del aborto, decía él, porque el modelo, o no me gusta ninguno de los modelos de la ley para legalizar el aborto, de ahí viene la palabra modelo. Bueno, vida no hace falta aclararlo mucho más, mientras que Expert iba por el lado de los derechos, cuando hablaba del curro de los derechos humanos, que lo dijo muchas veces, por eso es que la segunda y la tercera palabra son derechos y humanos, ¿sí? Entonces ahí tenemos en resumidas cuentas lo que recién comentábamos. Del Caño es el único que entre sus principales palabras no tiene Argentina o argentinos. Los otros 5 sí. ¿Y qué...? Me parece interesante, ¿no? Que todos hayan recurrido a un colectivo que tiene que ver con todos los que estamos adentro. Es un país, es el nacionalismo, es de alguna manera unirnos para salir adelante, cada uno con su visión, ¿no? La forma de llegar es distinta en los 5. Pero Del Caño no lo tiene presente. ¿Hay alguno que te parece, más allá del contenido, con el que podés estar de acuerdo o no, que haya explotado mejor su espacio? Sí, para mí José Luis Espert fue el que mejor explotó el espacio, primero en tiempos, hizo un muy buen aprovechamiento del tiempo. Segundo, en que al tener reglas tan estructuradas y espacio tan acotado, él logró ser disruptivo en su forma para poder llamar la atención, que de última es lo que tenés que hacer. Si todos están hablando de lo mismo, llamar la atención del que está del otro lado. Sí. ¿Del Caño no? ¿No te pareció No, disruptivo? Del Caño trató de hacer lo mismo, no lo pudo hacer, sí con sus ideas, pero estuvo agresivo, después estaba muy nervioso, se le notaba. Sí, fue de menor a mayor, arrancó muy nervioso después. Pero volvemos al mismo, fíjate que, no sé, yendo a los extremos, Del Caño por un lado o Gómez Centurión del otro, me da la sensación de que ninguno logró un voto más de los que ya tenía. Los propios, ¿se entiende? O sea, Del Caño, vos lo escuchás hablar Del Caño y si Del Caño te cae bien o las ideas de izquierda te caen bien, seguramente pensaste que fue el mejor. Sí. Lo mismo con Gómez Centurión, pero es raro que alguien que no haya tenido en cuenta votar a Del Caño escuchándolo ayer haya dicho, che, interesante, o Centurión o el resto, ¿no? ¿Y eso pasa? Que escuchando cambies a esta altura, o te decís, no sé si cambiar, pero un indeciso, decir, bueno, me gusta más este. Lo que dicen los principales estudiosos del tema y los manuales es, bueno, en términos de hacer todo muy bien, de llamar mucho la atención, de tener propuestas que interesen demasiado y que los demás no hagan todo bien igual que vos, lo máximo que se puede mover son 2 puntos.
Si encima no contás con estos requisitos de hacer todo perfecto, llamar la atención y demás, ni siquiera eso. Lo que sí es importante, y a eso fueron los candidatos, es a no perder votos en manos de otro. Y eso creo que lo lograron todos. Sí. Y parecería ser que fueron a buscar el empate todos. Quizás el que yo vi más flojo en términos de capacidad de exponer propuestas concretas fue a Roberto Labaña. Y ahí sí es un problema porque él es el tercer votado y tenía un caudal de votos que es apetecible para el espacio oficialista. Sí, parecía, ¿no?, como desanimado, como no sé si desinteresado, pero muy flojo, ¿no? Es que le faltaba punch, le faltaba punch. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Donald Trump, te gusta o no te gusta, pero es apasionante verlo. Sí. Cuando vos lo veías contra Hillary Clinton, era como ver a Al Pacino contra alguien que está entrando al Actor Studio, ¿no? Y peor todavía cuando eran las internas republicanas. Claro. Porque después de última contra Hillary Clinton era un choque de dos gigantes. Claro. A los otros candidatos republicanos, a Jeb Bush, que era gobernador de Florida, no eran pichoncitos, se los comió entre dos panes. Totalmente. Pero ahí ves lo que son las democracias donde realmente están acostumbrados al debate, están acostumbrados a exponerse, saben que en esa exposición pueden perder todo. Acordate Donald Trump diciéndole a Hillary Clinton: ¿pero usted qué me va a decir a mí de mi comportamiento con las mujeres y su marido? Claro. Le dijo barbaridades. Pero yo a lo que iba, debate. Más que a elogiar, digamos, algo que tiene que ver con una tradición que nosotros recién estamos empezando en cuanto a que es por ley, en cuanto a algo que tiene que ver con una construcción seguramente de marketing, pero que tiene que ver con la personalidad. Digo, esto de que no tuvo Labaña y que de pronto tuvieron otros, de convencer, de tener una cuestión de imán con la Cámara, que me parece que eso mueve un montón, ¿no? Bueno, José Luis Espert, salvando las distancias, fue el que más lo hizo. Trató de buscar simbología, trató de pegar fuerte, trató de presentar propuestas que a veces no eran políticamente correctas. Él habló de el curro de los derechos humanos, le pegó a Baradel, le pegó a Moyano. Fue muy fuerte. A Eve de Bonafini habló de sueños compartidos, claramente. De los derechos humanos se dedicaron a construir viviendas que ni siquiera las construyeron. O sea, fue muy fuerte en toda su exposición y logró por lo menos captar la atención. Después te pueden gustar sus ideas o no, podés adherir o no, pero por lo menos lo escuchás. Que es lo más importante del debate, captar la atención y abrir la escucha. Claro. ¿Y qué hacemos con las mentiras? ¿Mentiras o exageraciones en los debates? Vos no tenés una forma en tiempo real de ver si lo que dice el candidato A es cierto o no. Porque el candidato A puede decir, porque el candidato B en su provincia hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y viste que tiran números al voleo y mira, te doy ejemplos 50%. Concretos. Anoté uno de cada uno, insisto, la gente de chequeado.com, el sombrero más de una vez. Me acuerdo que cuando la primera, yo la vi la de Del Caño, que se fue fácil de comprobar, porque era muy grande, cuando habló acerca de la fuga de dólares, que por fuga se entiende, mandarla al exterior o ponerla abajo del colchón. Pero bueno, se sacan del sistema. Dijo, se fugó un PBI. Yo decía, un PBI. Es lo mismo de se robaron un PBI. Claro. ¿Se fugó plata? Obvio que se fugó. Pero ¿Se no robó plata? Sí, PBI. También. Pero un PBI, no, un PBI de la Argentina. De una Argentina. cifra pero que no tiene... Y Del Caño tira eso y pasa. Qué sé yo, mucha gente dirá, qué barbaridad. Macri en su momento también dijo que la relación deuda-PBI justamente había bajado en comparación con el gobierno de Cristina. Y es falso. Hoy la relación deuda-PBI es mucho más alta que durante el gobierno de Cristina. Alberto Fernández dijo, porque presidente, y lo señalaba, 7 semestres sin inversiones extranjeras. También. ¿Hubo lluvia de inversiones? No, obvio que no hubo lluvia de inversiones, pero no puedes decir que no hubo inversión extranjera, menos durante 7 semestres. Y Labaña, cuando también dijo lo de el 50% de los chicos tiene hambre, confundió hambre con pobreza. Las dos cosas son horribles, pero no es lo mismo. Los chicos no tienen hambre, no es el mismo. son pobres. El indigente pasa hambre, el pobre no. Pero digo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo pasa en otras partes del mundo? Y también hubo una contradicción, no sé si le prestaron atención. Alberto Fernández dijo que el presupuesto de educación había bajado en el gobierno de Macri y que había bajado un 43% el de educación y un 40% el de ciencia y tecnología. Y después Macri dijo, el presupuesto nuestro de educación es el más alto del... Claro, ¿y qué hago? ¿A quién le creo? No, y además, ¿qué oportunidad
tienen los otros que lo advierten de señalarlo. Claro, no, pero hay un detalle. Y ninguno tenía permitido, que eso fue un error también, llevar papeles y datos. Tenían que llevar un hoja en blanco y una virome. Mucha gente dijo, mirá qué bien. No, tenés que tener los datos ahí. Bueno, de hecho está hablando en este momento Pichetto, ¿no? Miguel Ángel Pichetto en el barrio 1114, junto con la ministra Patricia Bullrich. Vamos a escucharlo. A Macri lo vi muy bien, lo vi muy fuerte. Y me parece que es un aliciente para la etapa que falta de la campaña electoral, donde está haciendo un desarrollo electoral en la calle, con la gente, de cercanía, en las plazas del país. Me parece muy importante esta campaña. Pichetto, ¿alcanza esa imagen que usted describe de Macri o lo que está haciendo por el interior para revertir la diferencia de las PASO? Yo creo que esta es una elección distinta. Hay muchos analistas en la Argentina que creen que la elección es una cuestión matemática, y en política matemática no es de aplicación la matemática. 2 más 2 no son 4. Y no hay una transferencia directa de una elección primaria a la elección general de octubre, donde se enfrentan partidos, visiones de país, modelos, visiones internacionales, que entre paréntesis este es un tema realmente muy importante. Lo vi muy frágil al candidato de Frente con Todos en esta temática. Indudablemente allí no puede expresar quizás hasta su propio pensamiento, está muy atado a la figura de la candidata a vicepresidente, que tiene vínculos con Maduro y con Castro, y esto me parece que son temas de importancia que se han desarrollado ayer. No hubo una condena enérgica a Venezuela, que es una dictadura atroz, que mata gente, y me parece que ahí hay falencias y fragilidades de una mirada internacional que nos vuelve de nuevo al escenario bolivariano y a la noche más oscura para la Argentina y al riesgo de una eventual fractura del Mercosur. Senador, ahí escuchábamos las palabras del candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio en una conferencia de prensa que dieron anteriormente la ministra Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. Diego, ¿hay algunos datos más para sumar? Bueno, recién justo hablamos acerca de el revoleo de números inchequeables en el momento, y que para colmo, insisto, creo que lo van a revisar, quizás, bueno, ya el domingo que viene el próximo debate no, pues la regla está escrita, pero esto de no poder llevar apuntes, nunca lo entendí. Quizás en su momento decían, para que los candidatos no lleven todo leído. Pero no llevar apuntes es como rendir un final y no poder anotarte una ayuda a memoria. Ni nada para mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para memorizar? Nada para mostrarte, lo entiendo, para evitar, viste, la payasada, sacar carteles de un lado. Pero, ¿cómo haces para memorizar todos los números de pobreza, de inflación, de dólar? Son números. No está mal tener el número anotado. Después decís vos lo que quieras respecto al número que tenés anotado, ¿no? Me parece que, bueno, con el tiempo se irá puliendo. Ahora, hablando de dólar, mirá, dólar, pobreza y aborto. Eran 3 temas que se sabía se iban a hablar mucho. Y ahí tenemos ¿qué candidatos nombró más veces cada uno de estos conceptos? Ejemplo, Alberto Fernández fue el que más veces pronunció la palabra dólar, por lejos. Claramente, tema que le conviene a la oposición hablar de economía / dólar. Lo mismo con pobreza, ¿no? Fíjense que Alberto Fernández fue el que más veces nombró el concepto de pobreza. Mauricio Macri también, bueno, Del Caño ni hablar, ¿no? Al ser el candidato de izquierda. Y aborto también quedó muy polarizado entre Del Caño y Gómez Centurión, con posturas completamente distintas, pero fue uno de los temas más hablados en... Y Alberto. Y Alberto también, sí, cuando él específicamente en un momento, también, uno de los pocos conceptos, dijo, yo estoy a favor de la ley del aborto. Dijo, tenemos que tender a legalizar. Tender a legalizar. Okay. O sea que eso te lo estira en el tiempo. Propuestas concretas, pocas y nada, ¿no? Propuestas concretas yo vi más en los 4 candidatos con menos posibilidades que en los 2 que más posibilidades tienen. Bien. Y eso también es un problema. Porque criticar lo que se hizo hasta ahora, sino para proponer cómo vamos a hacerlo mejor. En realidad nunca lo hizo ningún candidato, ¿no? Con debate, en campaña, no hay antecedentes de candidatos que hayan dicho qué van a hacer realmente. La comunicación política hace que cada vez tengamos menos tiempo y tengamos menos interés en escuchar a personas que presuponemos no nos están diciendo al menos la verdad completa, no nos están contando todo.
Entonces, ¿qué haces? Acotás el mensaje a la menor expresión posible, la más llamativa, para que puedan escucharla al menos. Y terminamos con títulos vacíos, y terminamos con ejes que después son de cumplimiento dudoso. Por eso sigo insistiendo en que es muy importante el debate, pero es más importante escucharlo, guardar, atesorar lo que dijeron los candidatos, porque después somos los ciudadanos los que tenemos la oportunidad de decir, esta persona cumplió, no cumplió, mintió, y en las urnas eso se ve. Y yo tengo la última pregunta de mi parte. ¿Expectativas para el domingo que viene? Porque falta el segundo. Tal vez siendo un primer tiempo y un segundo tiempo. O teniendo partido de ida, partido de vuelta. Claro. ¿Habrán guardado algo? La semana que viene vamos a estar muy cerquita de las elecciones, van a faltar apenas 7 días para las elecciones, con lo cual lo que podemos prever es que se cuiden aún más. Posiblemente Macri esté un poquito más filoso y un poquito más picante, pero no demasiado, porque tiene que cuidar lo que ha ido ganando. Además, tengamos en cuenta de que si no es llegar al balotaje, al menos es ser la principal fuerza opositora, tener la mayor cantidad de intendentes, de legisladores, gobernadores. Eso es lo que te hace una fuerza con poder. Entonces, no puedo perder absolutamente nada. Si puedo ganar alguito, bien. Alberto Fernández se va a cuidar mucho. Pero a esta altura, perder algo por parte de cualquiera es... para mí ya las cosas no es que ya está saldado, pero ya la gente tiene decidido el voto. Sí. No te lo va a decir, te va a decir, no sé, estoy... Pero básicamente para mí como que ya lo tiene decidido. Sí. Sería un escándalo, no sé, uno que se saque el saco y diga, agarremos la trompada, agarremos acá, gato. O sea, ahí es donde uno dice, epa, un cajón de Herminio. Sí. O sea, un cajón de Herminio es el que ahora puede decir, epa, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasa? Alberto Fernández tiene esa desventaja de que es muy irascible. Sí. Entonces, jugar con eso, de alguna manera, es el peligro inminente, ¿no? Que una cosa es que le pegue a Mauricio Macri, que le pegue al gobierno, al oficialismo, otra cosa es que se saque. Claro. Entonces, lo que hay que evitar es eso. ¿Y la presencia de Cristina antes del cierre de campaña o en el cierre de campaña, cómo lo En el evalúa? debate fue la única vicepresidenta ausente. Estaban todos los candidatos a vicepresidentes, menos Cristina. Cristina está haciendo su propia campaña, es la que le funciona. Hoy están trabajando con la cabeza más que con las emociones y hasta ahora les ha dado buenos resultados. Yo no cambiaría mucho. O sea, Si algo está funcionando, dejémoslo que funcione. ¿No te presentarías con ella o sí? Yo creo que hoy les está sirviendo esto de que Cristina tenga un formato estructurado también, que es presentar el libro, que es hablarle a su público. En algún momento se van a juntar y van a hacer una actividad de cierre seguramente. Y va a ser importante y va a ser fuerte. Para su electorado es muy fuerte que Cristina esté presente. Igual ayer había un tema que era complejo, que era economía para el oficialismo. La semana que viene va a tener un tema complejo, sobre todo para Alberto Fernández, que es corrupción. Quizás ahí Macri pueda también sacar un provecho mayor, ¿no? Sí, digamos que también hay causas que Alberto Fernández puede esgrimir, la del correo es la principal, con lo cual yo creo que en 2 minutos de exposición, 30 segundos y 30 segundos, claro, los que mejor van a salir en ese debate de corrupción son los que todavía no han ocupado ningún cargo. Claro. Los otros 4. Son los que pueden señalar. Claro. Sí. Bueno, iremos a ver Rambo el domingo que viene. Hay que ver que este jueves que se estrena. Claro. Maxi ahora te cuenta. Sí. Gracias, Daniela. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte y ya no sé si ustedes pueden advertir el aroma de la paella de carne. No lo advierten, lamentablemente. ¿Todavía no lo advertiste? No, nosotros sí. La gente no puede. Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos nos ponemos a cocinar y también ¿qué pasa con nuestro cuerpo si dejamos de tener sexo? ¿Será más feliz? Veremos. Veremos. Vamos a ver cuando hablamos del corte. Ya volvemos.